Muy buenos días, tardes o noches, y bienvenidos a la biblioteca, Historias y Relatos. Un lugar donde las páginas se transforman en caminos, donde cada palabra es un eco del pasado, y cada relato, una llama encendida en la oscuridad. Aquí rescatamos voces olvidadas, y forjamos mundos que esperan ser descubiertos. Este es tu refugio, este es tu viaje a través de las palabras. Si estas historias despiertan tu imaginación, si quieres que la biblioteca siga iluminando senderos, apóyala. Comparte su voz, suscríbete para no perderte ningún relato, y ofrece tu like, como quien enciende una antorcha para que esta llama nunca se apague. Y si quieres apoyarla aún más, puedes convertirte en mecenas en Patreon. Ahora, comencemos con la narración. Illuminati, la orden secreta que moldea la historia desde las sombras. En las sombras de Baviera. En un tiempo donde los ecos de la Ilustración comenzaban a desafiar el orden establecido, nació una sociedad secreta cuyo propósito se ocultaba tras puertas cerradas y pasadizos discretos. La ciudad se movía al ritmo de la política, la religión y la tradición, pero en medio de su rigidez surgía un grupo de individuos que miraban más allá de lo visible, más allá de lo aceptado. No buscaban el aplauso público ni la gloria personal, sus aspiraciones se extendían al conocimiento puro, a la comprensión profunda de la razón humana y a la libertad de pensamiento que la Europa de su tiempo apenas comenzaba a permitir. Al frente de esta conspiración de ideas estaba Dan Weishaupt, un hombre que parecía caminar siempre un paso delante de su propia época. No era un revolucionario ruidoso ni un provocador abierto, su fuerza residía en la persuasión silenciosa, en la claridad de su mente y en la visión de un futuro donde la inteligencia y la moralidad guiaban las acciones de la humanidad. Su nombre, apenas susurrado en los pasillos de universidades y salones privados, comenzaba a ser conocido entre aquellos capaces de comprender la magnitud de su proyecto. Weishaupt no solo fundó una sociedad, sino que moldeó una filosofía capaz de transformarlo todo, capaz de infiltrarse en los rincones más recónditos de la política y la cultura sin necesidad de proclamaciones, ni banderas. Los primeros miembros de la orden eran figuras que combinaban la erudición con la discreción, académicos que pasaban largas horas entre pergaminos y libros, políticos que conocían los secretos de los reyes y príncipes, nobles que entendían que el poder podía ejercerse de maneras más sutiles que la espada o el decreto. Cada uno de ellos aportaba algo distinto, ideas, influencia, conocimiento y la convicción de que un cambio profundo en la sociedad no podía lograrse a la vista de todos. Su unión no era casual, era la convergencia de mentes que habían sentido la presión de un mundo rígido, que habían observado las injusticias, los abusos de poder y las limitaciones de la moral pública. Para mantener su integridad y protegerse de ojos indiscretos, desarrollaron un sistema de símbolos ocultos, complejos y herméticos, capaces de transmitir mensajes entre miembros sin revelar su contenido a quienes no pertenecieran a la orden. Cada signo, cada gesto o emblema tenía un significado preciso, y su comprensión exigía estudio, memoria y lealtad absoluta. Estos símbolos no eran meros adornos, eran la sangre secreta de la organización. Un lenguaje que conectaba a sus miembros más allá del tiempo y el espacio. Un hilo invisible que unía las voluntades de hombres y mujeres que se habían comprometido a sostener la verdad y la razón en medio de la opacidad del mundo exterior. Los encuentros iniciales se producían en salones discretos, lejos del bullicio de la ciudad, donde las luces de las velas iluminaban rostros concentrados y pergaminos cubiertos de notas y diagramas. Cada reunión era un delicado equilibrio entre aprendizaje y planificación, se compartían ideas filosóficas, se debatían conceptos de justicia, ética y libertad, y se discutían las formas más efectivas de aplicar estas teorías sin desatar la ira de los poderosos. Los discursos de Weishaupt eran escuchados con reverencia y cautela. Cada palabra parecía estar calibrada para encender la mente de los oyentes sin provocar sospechas externas. Su visión de un mundo guiado por la razón y la sabiduría se convertía en una especie de mantra interno,
Una fuerza silenciosa que comenzaba a transformar la manera en que cada miembro percibía la realidad. En este contexto, la orden no era simplemente una sociedad secreta. Era un experimento en la ética del conocimiento y la libertad. Sus fundadores comprendían que la educación y el pensamiento crítico podían ser armas más poderosas que los ejércitos, y que la influencia ejercida desde la discreción podía cambiar el curso de naciones sin que la mayoría siquiera sospechara de su existencia. Cada nuevo miembro debía demostrar no solo inteligencia, sino también compromiso y paciencia, porque el camino de la clandestinidad era exigente y cualquier error podía significar la exposición y la desaparición de todo lo construido. Las calles de Baviera seguían llenas de mercado, campanas y discursos públicos, pero debajo de ese tejido visible, en sótanos y bibliotecas, se tejía un entramado de conocimiento y estrategia que comenzaba a marcar la diferencia. Los miembros iniciales aprendían a leer entre líneas, a discernir el poder oculto detrás de las leyes, los tratados y las ceremonias públicas. Comprendían que la verdadera fuerza no residía en la espada, sino en la información, en la habilidad de anticipar movimientos y en la capacidad de influir sutilmente en las decisiones de quienes creían gobernar sin oposición. Cada símbolo grabado en un pergamino, cada gesto compartido entre compañeros, cada reunión clandestina, se convertía en un ladrillo de la estructura invisible que Weishaupt y sus seguidores comenzaban a erigir. Era un edificio sin muros, sostenido por la confianza, la inteligencia y la lealtad, un monumento que nadie podría ver y que, sin embargo, tendría repercusiones en siglos futuros. La orden empezaba a trascender sus propias limitaciones, impregnando la vida intelectual de Baviera con un aliento secreto que muchos sentirían sin comprender. Al mirar hacia atrás, incluso desde la distancia de siglos, se percibe que estos primeros pasos eran tanto un acto de valentía como de audacia. No se trataba de conspirar por la ambición personal, sino de establecer una base desde la cual la humanidad pudiera aspirar a algo más elevado. Un mundo guiado por la razón y la justicia, un espacio donde la ignorancia y la superstición fueran reemplazadas por conocimiento y discernimiento. Weishaupt, con su visión clara y paciente, supo combinar la filosofía de la Ilustración con la práctica del secreto, creando un legado que, aunque invisible para el público, comenzaba a moldear la historia de manera silenciosa pero inevitable. Y así, entre libros, símbolos y susurros, en la quietud de salones iluminados por velas y bibliotecas ocultas, la orden encontró su primera forma de existencia. No era ostentosa ni espectacular, su poder residía en la mente, en la estrategia y en la habilidad de moverse entre sombras sin dejar rastro. Cada miembro que se unía se convertía en un guardián de esa visión, en un custodio de un conocimiento que prometía transformar no solo su tiempo, sino los siglos que vendrían. Era un nacimiento secreto, discreto y cauteloso, pero marcado por la intensidad de una misión que trascendía la vida individual y apuntaba a la eternidad de la razón y la libertad. En aquel siglo XVIII, mientras la mayoría de Europa se debatía entre la tradición y los cambios incipientes, en Baviera se gestaba un impulso que nadie podía ver, un hilo invisible que conectaba a eruditos y nobles, filósofos y estrategas, en torno a una idea simple y profunda: el conocimiento. La libertad y la discreción podían ser las fuerzas más poderosas jamás conocidas por la humanidad. Y en la mente de Adam Weishaupt, esa visión ya comenzaba a cobrar vida, silenciosa pero imparable, como una chispa que iluminaría los caminos ocultos de la historia. En los años que siguieron a su fundación, la orden comenzó a expandirse más allá de los límites de Baviera, extendiendo sus raíces de manera sigilosa a través de Europa central. No se trataba de una expansión territorial ni de conquistas visibles, sino de un crecimiento intelectual y estratégico que se infiltraba en universidades, bibliotecas y salones privados. Cada nueva conexión con un académico, un erudito o un noble no era casual. Era parte de un entramado meticulosamente diseñado para crear una red de conocimiento capaz de sobrevivir a cualquier tormenta política. Estas universidades, templos del saber en su tiempo, se convirtieron en nodos donde se compartía información. Se enseñaban códigos secretos y se cultivaba una filosofía que desafiaba los dogmas establecidos.
Entre los muros de piedra y los pasillos silenciosos, surgían alianzas que trascendían fronteras, uniendo a hombres y mujeres de distintos reinos bajo un mismo propósito. Los documentos que circulaban entre estos miembros no eran simples escritos, eran mapas de pensamiento, códigos de conducta y guías para la transformación de la sociedad. Cada ritual iniciático que se realizaba estaba cargado de simbolismo. No era un juego de poder ni una teatralidad vana, sino un compromiso solemne con los ideales de razón, conocimiento y libertad. Al ingresar un nuevo miembro, se le enseñaba a leer entre líneas, a descifrar símbolos y a entender la importancia de cada gesto, cada palabra y cada secreto. Cada pergamino, cada sello y cada símbolo tenía un propósito, y su correcta interpretación podía determinar la supervivencia de la orden y la efectividad de sus planes. Lo oculto se convertía en un instrumento de poder, un lenguaje que, manejado con destreza, podía mover ideas y decisiones mucho más allá de lo que cualquier ejército o decreto oficial lograría. El propósito declarado de la orden no era conquistar con violencia, sino reformar sociedades enteras desde la sombra, corrigiendo injusticias y desafiando la corrupción que impregnaba reinos y ciudades. Su visión era de largo alcance, una sociedad donde la razón reemplazara al prejuicio, donde la justicia fuera guiada por el conocimiento y no por la tradición ciega. Cada acción se pensaba con cuidado. Cada decisión se calibraba para tener el máximo efecto sin revelar la existencia de quienes realmente la impulsaban. Este enfoque les otorgaba un poder intangible pero profundo. Un poder que la mayoría de los gobernantes de su tiempo no podía comprender y que, por tanto, subestimaban. No pasó mucho tiempo antes de que la Iglesia y las monarquías comenzaran a notar la presencia de una fuerza oculta que cuestionaba el orden establecido. Los conflictos surgieron de manera inevitable. La Iglesia, guardiana del dogma y de la moral pública, percibió la expansión de ideas racionalistas como una amenaza directa a su autoridad. Los reyes y príncipes, acostumbrados a controlar a sus súbditos mediante la ley y la tradición, vieron en los susurros de libertad y conocimiento una semilla de desobediencia y rebelión. El enfrentamiento no fue abierto ni violento al principio, se manifestó en investigaciones, cartas secretas y prohibiciones. Sin embargo, la tensión crecía con cada nuevo miembro reclutado, con cada símbolo interpretado correctamente y con cada red universitaria que comenzaba a operar de manera autónoma y discreta. Finalmente, la presión combinada de la Iglesia y la monarquía alcanzó su punto crítico, y la orden fue formalmente expulsada de Baviera. Se disolvieron logias visibles, se confiscaron documentos y se prohibieron reuniones públicas. Pero esta acción no logró erradicar lo que se había creado. La orden, en lugar de desaparecer, se fragmentó estratégicamente, dispersándose en pequeñas células que continuaron operando en secreto, cada una autónoma pero unida por los principios fundacionales de Weishaupt. Aquella expulsión oficial no fue un final, sino un renacimiento clandestino. La orden aprendió que su fuerza residía no en la visibilidad, sino en su habilidad para persistir entre sombras, para influir sin ser vista y para sobrevivir a la persecución de quienes temían su conocimiento. A medida que los años pasaban, los miembros de estas células desarrollaron aún más sofisticados métodos de comunicación y coordinación. Cartas codificadas, símbolos escondidos en libros, reuniones camufladas como debates académicos o ceremonias inocuas. Todo formaba parte de un sistema que les permitía mantenerse conectados, compartir ideas y continuar su misión sin atraer la atención de los poderosos. Cada miembro se convirtió en un nodo consciente de su importancia dentro de un organismo mucho más grande, comprendiendo que incluso la más pequeña acción podía resonar a través de continentes y generaciones. El hecho de haber sido expulsados de su tierra natal reforzó la filosofía interna. El cambio verdadero no se logra con la fuerza visible, sino con la paciencia, la estrategia y el conocimiento. Las lecciones aprendidas durante este conflicto con la Iglesia y las monarquías europeas moldearon la manera en que la orden operaría en los siglos siguientes. La necesidad de discreción se convirtió en virtud, el secreto en fortaleza, y la comprensión de la psicología humana en herramienta esencial. Cada miembro debía ser más que erudito o noble,
debía ser un estratega, un custodio de la verdad y un guardián del futuro que la Orden quería construir. Así, incluso en el exilio, la Orden mantenía viva su llama. La fragmentación no debilitó su influencia, la multiplicó. Cada célula que se formaba llevaba consigo no solo los ideales de libertad y conocimiento, sino también la capacidad de adaptarse a nuevas culturas, nuevas ciudades y nuevas generaciones. La red clandestina que había nacido en Baviera se expandía ahora de manera invisible, dejando su marca en universidades de Viena, Salzburgo y más allá, infiltrando los círculos de poder sin ser reconocida. El trabajo continuaba en silencio, entre velas, pergaminos y códigos secretos, pero con una intensidad creciente. Cada reunión, cada símbolo descifrado, cada lección impartida a un nuevo miembro, era una victoria que ningún gobernante podía contabilizar. La Orden aprendió a ver el mundo no como un campo de batalla físico, sino como un tablero infinito de ideas, decisiones y oportunidades. Y en ese tablero, su influencia comenzaba a ser sutil pero decisiva, guiando la historia desde las sombras, moldeando pensamientos y preparando el terreno para un futuro en el que la razón y la sabiduría tuvieran el lugar que merecían. Lo que había comenzado como un pequeño círculo de hombres y mujeres visionarios en Baviera, bajo la tutela de Weishaupt, se transformaba ahora en un fenómeno europeo, una red de conocimiento, estrategia y discreción, cuya fuerza radicaba no en la visibilidad, sino en su persistencia, su organización y su fidelidad a los ideales fundacionales. La Orden había sobrevivido a la persecución, se había adaptado a la adversidad y se preparaba para dejar un legado que, aunque invisible, resonaría en los siglos por venir. La dispersión forzada no extinguió la luz de la Orden, al contrario, la hizo migrar por Europa como un río subterráneo, invisible pero imparable. Sus miembros, expulsados de Baviera, comenzaron a trasladarse discretamente a ciudades y universidades en Austria, Suiza y más allá, llevando consigo pergaminos, símbolos y conocimientos que habían adquirido bajo la tutela de Adam Weishaupt. No viajaban con banderas ni títulos oficiales, lo suyo era la invisibilidad, la capacidad de moverse entre culturas y fronteras sin ser detectados, mientras tejían conexiones silenciosas con quienes pudieran comprender la visión que los guiaba. Cada destino elegido no era casual, sino estratégico, universidades donde se impartía filosofía, matemáticas o ciencias, centros de cultura donde las ideas podían germinar y dispersarse, salones donde los eruditos debatían bajo la apariencia de inocentes tertulias. En paralelo, la Orden comenzó a dejar su huella en eventos de mayor calado, aunque siempre con discreción absoluta. Se infiltraron en movimientos intelectuales que comenzaban a cuestionar el statu quo, y su influencia, invisible para la mayoría, moldeaba discursos, libros y debates. En algunas revoluciones, la mano de la Orden no se veía, pero su presencia se sentía en la forma en que ciertos líderes actuaban, en la precisión con que se anticipaban conflictos o en la manera en que la información circulaba entre círculos privilegiados. No era una conspiración de violencia, sino de pensamiento, un trabajo paciente que buscaba cambiar el mundo no con armas, sino con ideas, estrategias y conocimiento aplicado. Para protegerse y ampliar su red, se crearon logias locales que funcionaban bajo disfraces inofensivos, sociedades culturales, clubs literarios, académicos o filosóficos que reunían a individuos de talento sin despertar sospechas externas. Estas logias eran microcosmos de la Orden original, cada una enseñaba sus rituales, preservaba la simbología secreta y reclutaba cuidadosamente a quienes demostraban inteligencia, discreción y lealtad. El secreto era su fuerza y la base de su poder. Incluso aquellos dentro de la Orden comprendían que revelar demasiado podía poner en riesgo siglos de planificación. Los símbolos, por su parte, comenzaron a expandirse más allá de los pergaminos. Se ocultaban en el arte, en la arquitectura, en libros y textos literarios. Una escultura en un palacio, un grabado en un libro, un diseño arquitectónico. Todo podía contener significados que solo los iniciados podían descifrar. Cada símbolo funcionaba como un mensaje cifrado, un recordatorio de principios,
un código para comunicarse entre miembros dispersos o para señalar la presencia de la orden en un lugar determinado. Esta simbología se convirtió en un lenguaje secreto que atravesaba fronteras, generaciones y culturas, una red intangible que conectaba a los miembros con la filosofía fundacional sin importar dónde se encontraran. El reclutamiento se volvió aún más selectivo. Ya no bastaba la educación o el estatus social. La orden buscaba individuos cuya inteligencia y discreción fueran excepcionales, capaces de operar con autonomía y juicio propio. Se evaluaba su capacidad para mantener secretos, para aprender los códigos simbólicos y para aplicar el conocimiento en la práctica sin llamar la atención. Cada nuevo miembro representaba tanto una oportunidad como una responsabilidad. Una oportunidad para expandir la influencia de la orden y una responsabilidad de proteger la continuidad de su misión. La lealtad y la astucia eran tan valiosas como la erudición. Esta expansión silenciosa convirtió a la orden en un fenómeno europeo, invisible pero influyente, capaz de dejar su marca en múltiples escenarios culturales, intelectuales y políticos. La fuerza de la organización no residía en la visibilidad ni en la amenaza, sino en su habilidad para operar en los intersticios de la sociedad, moldeando ideas y estructuras desde la sombra. Mientras los reyes, las cortes y la iglesia se preocupaban por asuntos visibles, la orden actuaba en niveles que pocos podían percibir, conectando personas, ideas y eventos con una precisión que parecía casi premonitoria. Los miembros que viajaban de un país a otro aprendían a adaptarse a diferentes lenguajes, costumbres y sistemas legales, utilizando su conocimiento y su discreción para construir redes locales que replicaban los principios originales de la orden. Cada logia local funcionaba como un microuniverso, mantenía rituales iniciáticos, preservaba los símbolos y los códigos secretos, y enseñaba a los nuevos miembros la importancia de la paciencia y la estrategia. No era simplemente una sociedad de eruditos, era un organismo que aprendía a vivir en la sombra, a actuar con la precisión de un reloj y a perpetuarse más allá de las fronteras físicas y temporales. La influencia de la orden comenzó a percibirse de manera indirecta. Algunos libros publicados contenían ideas que desafiaban la tradición. Ciertos movimientos políticos o intelectuales parecían tener una claridad estratégica inusual. Todo ello podía ser casual, pero la constancia y la coherencia de estos patrones sugerían la presencia de un hilo conductor invisible. La orden, sin necesidad de proclamaciones, empezaba a tejer un legado que atravesaría siglos, dejando marcas indelebles en la historia, aunque nadie supiera de dónde provenían realmente. Mientras tanto, los rituales iniciáticos y los documentos secretos continuaban siendo el núcleo de la cohesión interna. Cada nuevo miembro debía demostrar comprensión, compromiso y capacidad de aplicar la filosofía de la orden en la práctica. Estos rituales no eran meros formalismos, eran entrenamientos de mente, memoria y juicio, diseñados para preparar a individuos capaces de pensar con independencia pero actuar con unidad, de aprender a interpretar símbolos y señales, y de operar con discreción en cualquier escenario. La educación interna era rigurosa y profunda, y el conocimiento adquirido se consideraba tanto un privilegio como una responsabilidad moral. El resultado de esta expansión fue que la orden adquirió una fuerza que ya no dependía de un territorio ni de un país, sino de su red de individuos conectados por ideas, símbolos y objetivos compartidos. Era un poder invisible, distribuido, capaz de influir en la historia sin que nadie lo reconociera. Un organismo cuyo crecimiento y supervivencia dependían de la disciplina, la lealtad y la capacidad de mantener el secreto absoluto. Los movimientos intelectuales, las revoluciones y las transformaciones culturales comenzaban a estar marcados por esta influencia invisible, y aunque los actores externos rara vez lo percibían, cada decisión, cada debate y cada libro podía contener un eco del trabajo silencioso de la orden. Con cada nueva logia establecida, con cada miembro formado, con cada símbolo cifrado en el arte o la arquitectura, la orden demostraba que la discreción y la paciencia podían ser armas más poderosas que los ejércitos y los decretos. Su capacidad para adaptarse a diferentes contextos, para infiltrarse en universidades y salones culturales, y para influir en la historia desde la sombra,
confirmaba la visión de Weishaupt, que la verdadera fuerza no reside en la visibilidad, sino en la inteligencia aplicada, en el conocimiento y en la estrategia silenciosa. Los secretos de la orden, guardados en pergaminos y grabados en símbolos, viajaban tan rápido como las ideas y tan lentamente como los procesos históricos lo requerían. Cada miembro se convertía en un nodo consciente de un vasto organismo europeo, en un guardián de un conocimiento cuya importancia no podía ser subestimada. La orden, dispersa pero coherente, aprendía a moverse como un río subterráneo, influyendo sin ser vista, moldeando la cultura y la política desde los rincones más discretos de la sociedad. Así, la expansión y el misterio se entrelazaban. La orden crecía y se adaptaba, enseñando a sus miembros a ser invisibles y estratégicos, a influir en movimientos intelectuales y culturales sin revelar su existencia, y a sostener una red de conocimiento y poder que trascendería generaciones. Cada logia, cada símbolo y cada miembro formaban parte de un entramado que consolidaba el propósito fundacional: transformar sociedades desde la sombra, utilizando la razón, la sabiduría y la paciencia como sus instrumentos más poderosos. Los miembros de la orden pronto comprendieron que su fuerza no residía únicamente en la dispersión física, sino en la manera en que podían mantenerse conectados a través de redes invisibles. Así surgieron sistemas de correspondencia secreta, cartas cifradas y mensajes codificados que viajaban entre ciudades y países, transportando ideas, estrategias y advertencias. Cada carta era más que un simple documento, contenía símbolos, referencias ocultas y pautas que solo podían entender los iniciados. Algunos mensajes viajaban de mano en mano a través de mensajeros confiables, mientras otros se escondían en libros, pergaminos o falsos documentos oficiales, de manera que incluso el más atento de los censores podía pasar por alto su contenido. Esta correspondencia silenciosa permitió a la orden coordinar movimientos, intercambiar conocimientos y mantener la cohesión de una red que se extendía mucho más allá de lo que cualquier observador externo podía imaginar. Junto con estas redes de comunicación, la orden introdujo códigos de ética y lealtad absoluta que definían la conducta de cada miembro. No era suficiente con ser inteligente o discreto. Cada persona debía comprometerse con un conjunto de principios que equilibraban el poder del conocimiento con la responsabilidad de no abusar de él. La lealtad a la orden no era un simple juramento formal, sino un pacto de conducta que guiaba decisiones, acciones y pensamientos. La obediencia a estos códigos aseguraba que la red permaneciera unida, incluso frente a la presión de enemigos externos o tentaciones internas. Era un tejido moral invisible que hacía a la orden más fuerte que cualquier ejército, más resistente que cualquier prohibición y más duradero que cualquier decreto de expulsión. Poco a poco, la presencia de la orden comenzó a sentirse indirectamente en gobiernos y universidades. No como una fuerza visible que gobernara con puño de hierro, sino como un flujo de ideas, recomendaciones y consejos que influían en decisiones estratégicas y académicas. Algunos ministros, consejeros o académicos actuaban sin saberlo según principios que habían sido introducidos en su pensamiento por miembros de la orden. Las universidades, en particular, se convirtieron en espacios donde los conocimientos promovidos por la sociedad secreta podían germinar. Tratados filosóficos, teorías políticas y debates sobre la razón y la ética florecían entre los pasillos y aulas, mientras los verdaderos motores de estas ideas permanecían en las sombras. Esta influencia, naturalmente, generó rumores. La gente empezó a hablar de conspiraciones contra reyes y emperadores, de sociedades ocultas que movían hilos desde la clandestinidad. Algunas historias eran exageradas, otras tenían un fondo de verdad, pero todas contribuían a la creación de un mito que fascinaba y aterrorizaba por igual. Los relatos sobre reuniones secretas, símbolos en edificios, y la aparición de individuos con conocimientos incomprensibles, comenzaron a circular en tabernas, cafés y salones de la aristocracia. Así nació la leyenda de la sombra invisible, un poder que nadie podía tocar pero que muchos creían controlar el destino de reinos enteros. La orden no buscaba fama ni notoriedad,
Pero el simple hecho de ser percibida como una fuerza oculta aumentaba su poder psicológico. Los rumores y los mitos públicos se convirtieron en una barrera protectora. Mientras los enemigos temían y especulaban, los miembros de la orden podían operar con libertad y seguridad. Cada historia contada sobre conspiraciones secretas reforzaba la imagen de la organización como intangible y omnipresente, consolidando un aura de misterio que les permitió sobrevivir a persecuciones y expulsiones. El poder de la orden, entonces, no era directo ni violento. Su fuerza residía en la invisibilidad, en la estrategia y en la capacidad de influir sin ser vistos. Cada carta cifrada, cada código ético, cada acción discreta en universidades y gobiernos, contribuía a un entramado que estaba por encima del alcance de los reyes y las autoridades religiosas. La sombra invisible se convirtió en un concepto casi tangible, algo que podía ser percibido en la precisión de las decisiones, en la claridad de los debates académicos y en la sospecha persistente de quienes buscaban un enemigo que no podían encontrar. Mientras tanto, los miembros de la orden se entrenaban para ser resistentes a la curiosidad y a la presión externa. Aprendían a reconocer la importancia de cada gesto, de cada palabra y de cada símbolo. Comprendían que la seguridad de la red dependía de su disciplina personal y de la capacidad de mantenerla calma frente a las amenazas. El conocimiento se convertía en su armadura, la discreción en su escudo, y la lealtad en su espada silenciosa. Cada uno de ellos se movía como parte de un organismo mayor, consciente de que su influencia individual era pequeña, pero que sumada a la de todos los demás creaba un efecto mucho más poderoso que cualquier acción visible. La combinación de correspondencia secreta, códigos éticos y presencia indirecta, junto con los rumores que alimentaban la leyenda, consolidó un sistema que podía operar en paralelo con los poderes visibles del mundo. Los miembros de la orden aprendieron a moverse entre reyes y plebeyos, entre académicos y comerciantes, entre ciudades y reinos, manteniendo siempre la coherencia de su propósito: transformar la sociedad desde la sombra, utilizando la razón, el conocimiento y la estrategia como herramientas de cambio. Con cada década que pasaba, la red se hacía más compleja y más resistente. Nuevas generaciones de miembros recibían la herencia de conocimientos, símbolos y principios, aprendiendo a leer la historia no como una sucesión de eventos casuales, sino como un tablero de oportunidades donde la discreción y la inteligencia podían cambiar el rumbo de naciones. Los rumores sobre la orden continuaban creciendo, mezclando hechos y leyenda. Pero precisamente ese misterio garantizaba que su influencia siguiera intacta. Cuanto más temidos y desconocidos eran, más libertad tenían para actuar. Y así, a pesar de la persecución, la dispersión y la necesidad de operar entre sombras, la orden consolidó su existencia en Europa como un poder invisible. Su capacidad de coordinarse mediante correspondencia secreta, de mantener códigos éticos estrictos, de influir discretamente en instituciones y de generar una leyenda pública de misterio, les permitió trascender las limitaciones de su tiempo. La sombra invisible se había convertido en una fuerza real, un organismo de ideas, símbolos y disciplina que, aunque oculto, comenzaba a moldear la historia de manera silenciosa pero decisiva. A medida que los años se transformaban en décadas, la orden trascendió las fronteras de lo académico y cultural, y comenzó a extender su influencia hacia los pilares invisibles del poder: la economía, las finanzas y la política internacional. Sus miembros aprendieron que los imperios se sostienen no solo por ejércitos, sino por recursos, comercio y flujo de información. Así, silenciosamente, comenzaron a posicionarse en bancos, casas de comercio y consejos financieros, asesorando a reyes y comerciantes sin que nadie supiera que sus decisiones estaban guiadas, al menos en parte, por las manos discretas de la orden. Su influencia no buscaba riqueza personal, buscaba control estratégico del destino de naciones enteras, una habilidad de mover recursos y capitales con la precisión de un relojero, sin necesidad de proclamaciones ni exhibición. Para lograrlo, la orden integró a su red científicos, economistas, banqueros y estrategas políticos,
Hombres y mujeres cuya visión y talento eran tan esenciales como la lealtad absoluta a los principios de la sociedad. Estos individuos no solo aportaban conocimientos técnicos y estratégicos, también traían consigo la capacidad de pensar en términos globales, de anticipar movimientos de mercados y gobiernos, y de crear redes de influencia que cruzaban continentes. La combinación de erudición, discreción y posición estratégica permitió que la orden comenzara a operar como un organismo capaz de afectar la historia sin ser detectado. Cada decisión tomada por estos miembros, cada informe entregado, cada consejo dado, podía desencadenar cambios que nadie podía atribuirles directamente, y sin embargo, el efecto era profundo y duradero. El control de la información se convirtió en un arte refinado. La orden aprendió a manipular la opinión pública a través de medios indirectos, artículos de prensa, publicaciones académicas, libros filosóficos y tratados políticos. Cada pieza de información era calibrada para influir en debates, generar tendencias o incluso desviar sospechas sobre los verdaderos movimientos de poder. Comprendieron que moldear la percepción era tan crucial como mover capitales o influir en políticos, y que un pueblo que desconoce la verdad puede ser guiado con más eficacia que uno que la percibe de manera parcial o distorsionada. La capacidad de dirigir la narrativa, de implantar ideas sin revelar la mano que las colocaba, se convirtió en una herramienta tan poderosa como cualquier ejército o decreto. Como cualquier organización con ambición y poder, la orden no estaba exenta de conflictos internos. Rivalidades surgieron entre miembros de distintas logias o regiones. Traiciones ocultas se convirtieron en amenazas constantes, y purgas discretas se llevaron a cabo con precisión quirúrgica para proteger la integridad de la red. Sin embargo, estas tensiones, aunque peligrosas, también sirvieron para fortalecer a la organización, obligando a sus miembros a perfeccionar sus métodos de vigilancia, fidelidad y control interno. Cada conflicto interno era un recordatorio de que el conocimiento y el poder, incluso en manos disciplinadas, pueden ser tan destructivos como liberadores si no se manejan con cuidado. Para operar en un mundo donde la persecución y la sospecha podían surgir en cualquier momento, la orden empleó sociedades paralelas como fachada. La masonería, clubes literarios, asociaciones académicas o filantrópicas sirvieron como escudo perfecto, permitiendo a los miembros reunirse, intercambiar ideas y planificar sin levantar sospechas. Desde fuera, estas sociedades parecían meros espacios de cultura, debate o caridad, pero en su interior, funcionaban como nodos de la red más amplia de la orden, preservando rituales, símbolos y comunicaciones secretas. Esta estrategia les permitió sobrevivir a décadas de vigilancia y represión, manteniendo la cohesión y la continuidad de sus planes a pesar de los desafíos externos. En paralelo, la orden comenzó a comprender y explotar la naturaleza de los sistemas económicos emergentes de Europa y el mundo. Aprendieron a leer los patrones de los mercados, a anticipar crisis y oportunidades, y a influir en tratados comerciales, préstamos y financiamiento de guerras. Cada intervención era meticulosa, casi imperceptible, diseñada para maximizar su efecto mientras minimizaba la posibilidad de exposición. La habilidad de influir en la economía global sin ser detectados convirtió a la orden en un actor invisible, pero decisivo en la historia, capaz de guiar el destino de imperios y naciones desde las sombras. La integración de científicos y estrategas permitió que la orden no solo actuara en el presente, sino que anticipara el futuro. Experimentaron con teorías, tecnologías incipientes y planes estratégicos que buscaban consolidar su influencia a largo plazo. Cada descubrimiento, cada innovación, era evaluado no solo por su valor técnico, sino también por su potencial para moldear estructuras sociales, políticas y económicas de manera discreta. La combinación de ciencia, estrategia y discreción convirtió a la orden en una entidad capaz de adaptarse rápidamente a cambios globales, garantizando su supervivencia y relevancia más allá de los reinados y gobiernos temporales. El control de la información y la manipulación de la opinión pública también se extendió a la educación y la cultura. Libros de texto, tratados científicos,
Conferencias y seminarios se convirtieron en vehículos para transmitir principios sutiles de la filosofía de la orden, inculcando valores, percepciones y tendencias que apoyarían su visión del mundo a largo plazo. Esta influencia cultural e intelectual operaba de manera casi invisible, permitiendo que sus ideas se difundieran sin que la mayoría comprendiera su origen ni su propósito. Cada estudiante, académico o lector que absorbía estas enseñanzas inadvertidamente se convertía en un nodo más en la vasta red de pensamiento y estrategia de la orden. La combinación de influencia económica, estratégica y cultural consolidó el poder de la orden en un plano global. Su fuerza residía en la paciencia, la coordinación y la habilidad de operar en niveles múltiples, financieros, políticos, culturales y académicos. Nadie podía atacarlos directamente sin antes comprender la magnitud de su presencia invisible, y eso les daba una ventaja única. Podían moldear eventos históricos mientras permanecían fuera de la vista de los historiadores, de los gobernantes y de los ciudadanos comunes. Aún así, la vida interna de la orden no era sencilla. Los conflictos, rivalidades y traiciones, aunque cuidadosamente gestionados, recordaban que cualquier organización poderosa siempre enfrenta tensiones. Estas pruebas reforzaron su disciplina, enseñando a los miembros a equilibrar ambición personal con lealtad absoluta, y a reconocer que la supervivencia de la red dependía más de la inteligencia estratégica que de la fuerza bruta. Cada purga discreta, cada corrección interna, aseguraba que la orden permaneciera coherente y resistente, capaz de sobrevivir a décadas de persecución y cambios sociales. El uso de sociedades paralelas como fachada se convirtió en un arte. Cada club, cada logia masónica, cada asociación académica servía a un propósito doble: proporcionar un espacio seguro para las operaciones de la orden, y mantener una presencia pública que reforzara su legitimidad aparente. Desde fuera, parecían entidades independientes, inocuas, centradas en la cultura, el debate o la caridad. Desde dentro, eran centros neurálgicos de comunicación, entrenamiento y planificación estratégica. Esta dualidad permitió que la orden operara con libertad, mientras el mundo exterior veía únicamente la fachada, incapaz de discernir la verdadera magnitud de su influencia. De este modo, la orden consolidó un poder que trascendía los límites de la época. Su capacidad de operar en la economía, la política, la información y la cultura, combinada con estrategias internas de fidelidad y coordinación, la convirtió en un organismo complejo, adaptable y casi invencible desde las sombras. Cada decisión, cada movimiento y cada símbolo formaban parte de un patrón cuidadosamente diseñado. Un tablero de intriga y estrategia donde el tiempo, la discreción y la inteligencia eran las piezas más valiosas. Con estos fundamentos, la orden se convirtió en una fuerza invisible que moldeaba la historia global con precisión silenciosa. Su presencia era percibida solo como coincidencias estratégicas, éxitos imprevistos o crisis gestionadas con claridad incomprensible. Los gobiernos, la aristocracia y los pueblos experimentaban sus efectos sin comprender jamás la fuente, y esa invisibilidad era, de hecho, su mayor fortaleza. La orden había logrado convertir la paciencia, la estrategia y la inteligencia en un poder tangible, capaz de influir en la economía, la política y la cultura mundial sin que nadie pudiera atacarla directamente. La orden comprendió pronto que la expansión geográfica y la influencia cultural no bastaban. Necesitaban dominar los medios para observar, comunicar y anticipar los movimientos del mundo. Así comenzaron a experimentar con tecnologías incipientes de vigilancia y comunicación, adaptando inventos emergentes y métodos rudimentarios para mantener el control de la información sin exponerse. Telégrafos, sistemas de mensajería codificada, mapas detallados de rutas comerciales y de movimientos políticos se convirtieron en herramientas esenciales para coordinar sus operaciones. Cada innovación era evaluada no solo por su utilidad inmediata, sino por su capacidad de prolongar la influencia de la orden en territorios lejanos, asegurando que ningún evento importante ocurriera sin que al menos un ojo de la orden lo observara. Paralelamente,
se desarrolló una red global de espías y mensajeros. No eran soldados, ni aventureros comunes, sino individuos formados para moverse con discreción, recolectar información precisa y entregarla sin dejar rastro. Algunos se infiltraban en cortes y gobiernos, otros operaban en puertos, mercados o centros de comercio, y algunos, en apariencia simples académicos o viajeros, recopilaban datos de tratados, movimientos de ejércitos y debates intelectuales. Esta red no solo recopilaba información, sino que también facilitaba la coordinación entre células de la orden dispersas por toda Europa y más allá. Cada espía, cada mensajero, cada contacto era un nodo en un vasto organismo que, aunque invisible, operaba con eficiencia casi mecánica. Gracias a estas redes, la orden comenzó a moldear eventos históricos de manera casi imperceptible. Guerras enteras, tratados diplomáticos y revoluciones parecían desarrollarse por fuerzas externas. Pero en la sombra, decisiones estratégicas y movimientos de recursos estaban cuidadosamente influenciados por miembros de la orden. Los conflictos se aceleraban o se frenaban, alianzas se tejían o se rompían, y las líneas de poder se reorganizaban con una precisión que ningún historiador podría atribuir a casualidad. La historia, tal como la registraban los libros oficiales, era solo la superficie. Bajo ella corría una corriente secreta de causa y efecto que la orden controlaba con paciencia y habilidad. A medida que la influencia se extendía, comenzaron a surgir leyendas urbanas y rumores sobre rituales y ceremonias místicas. Las historias hablaban de reuniones nocturnas en bosques, símbolos extraños tallados en templos, iniciaciones secretas con velas y objetos enigmáticos. Algunos hablaban de poderes ocultos, otros de fuerzas sobrenaturales, y aunque la mayoría era exageración o invención, estas leyendas servían a un propósito: reforzaban el aura de misterio de la orden y protegían sus verdaderos objetivos. Nadie podía acercarse demasiado sin sentirse intimidado por el miedo a lo desconocido, y esta fascinación y temor funcionaban como una barrera de seguridad adicional. La combinación de hechos, rumores y símbolos cifrados transformó a la orden en una entidad casi mítica, cuya existencia se percibía más en el temor y la admiración que en la evidencia concreta. Detrás de todo esto latía una filosofía secreta, que constituía la base moral y estratégica de la orden. El conocimiento es poder absoluto, pero conlleva una responsabilidad ética igualmente absoluta. No bastaba acumular información o influir en gobiernos. Cada acción debía ser evaluada bajo principios de justicia, prudencia y preservación del equilibrio social. Esta ética interna diferenciaba a los miembros de la orden de simples manipuladores de poder. Eran custodios de un conocimiento que podía cambiar el mundo, y debían usarlo con cuidado, pensando en consecuencias que se extendieran más allá de sus vidas y de su tiempo. La comprensión de que el poder sin ética podía destruir tanto como construir se convirtió en un dogma central. Una guía invisible que condicionaba cada decisión, cada estrategia y cada comunicación dentro de la organización. Los años de expansión, vigilancia y manipulación consolidaron la posición de la orden como un organismo casi omnipresente, aunque indetectable. La combinación de redes de espías, tecnología incipiente, influencia cultural, intervención en conflictos y filosofía ética convirtió a la organización en un poder que operaba en paralelo con las estructuras visibles de la humanidad, un poder capaz de actuar en múltiples frentes sin que nadie pudiera identificar su fuente. La historia que se enseñaba en escuelas y universidades era apenas una superficie. Bajo ella corría un hilo secreto tejido por la paciencia, la estrategia y el conocimiento, donde cada evento, cada revolución y cada tratado llevaba, de manera más o menos directa, la huella invisible de la orden. La mística que rodeaba la organización también jugaba un papel crucial en su perpetuación. Las leyendas de ceremonias misteriosas y ritos en la oscuridad inspiraban temor y respeto, haciendo que la orden pareciera omnipotente y sobrenatural. Esta percepción reforzaba la lealtad de los miembros y disuadía a los curiosos, creando un escudo invisible alrededor de sus operaciones. El secreto se convirtió en su fortaleza más poderosa. Cuanto más incomprendida era la orden, más difícil resultaba para cualquier autoridad desmantelarla.
Al mismo tiempo, los miembros comprendieron que el verdadero poder no residía en la fuerza ni en la riqueza, sino en la capacidad de anticipar, influir y coordinar. La filosofía secreta de la orden enseñaba que cada acción debía medirse, cada palabra debía tener un propósito y cada símbolo debía comunicar más de lo que aparentaba. Esta comprensión hizo que la organización no solo sobreviviera, sino que prosperara, adaptándose a cambios políticos, tecnológicos y culturales sin perder nunca su coherencia ni sus objetivos fundamentales. En última instancia, la orden emergió como una fuerza invisible que operaba en todos los niveles del poder humano, desde la economía hasta la política, desde la cultura hasta la ciencia. Su presencia se percibía en coincidencias estratégicas, en cambios aparentemente fortuitos, en la claridad de movimientos que parecían inexplicables. Cada miembro era parte de un organismo mayor, cada decisión era un engranaje en un mecanismo complejo, y cada símbolo, leyenda o carta cifrada formaba parte de una red que abarcaba continentes y generaciones. De este modo, la orden transformó la historia desde la sombra, consolidando un legado que combinaba conocimiento, ética y estrategia. Su influencia se extendía más allá de lo visible, más allá de lo registrado en libros de historia, y su filosofía enseñaba que el poder verdadero reside no en la fuerza, sino en la sabiduría, la paciencia y la capacidad de actuar con justicia desde la invisibilidad. La orden se convirtió así en un guardián de la historia, un arquitecto secreto de la civilización y un custodio del conocimiento cuya sombra moldearía el mundo durante siglos sin que la mayoría de la humanidad siquiera sospechara de su existencia. A medida que el mundo entraba en la modernidad, la orden se adaptaba con la misma discreción y astucia que la había caracterizado durante siglos. Ya no se trataba solo de universidades y salones aristocráticos. El escenario se expandía a gobiernos modernos, bancos internacionales, corporaciones y medios de comunicación. Los rumores sobre su control se multiplicaban, que influyeron en decisiones políticas, que movieron mercados financieros, que incluso guiaron conflictos bélicos. La línea entre leyenda y realidad se desdibujaba, y el misterio crecía. Nadie podía señalar con certeza su existencia, pero cada coincidencia estratégica, cada crisis perfectamente resuelta o desencadenada, parecía llevar la huella de una mano invisible. Para mantener esta influencia en la era moderna, la orden se integró silenciosamente en corporaciones globales y organizaciones internacionales. Ejecutivos, científicos y asesores estratégicos eran reclutados no solo por su talento, sino por su capacidad de operar con lealtad absoluta. Cada nuevo miembro traía consigo recursos, contactos y conocimientos que permitían a la orden intervenir en decisiones corporativas y políticas de alto nivel, influenciando tratados internacionales, flujos de inversión y la dirección de la innovación tecnológica. Estas estructuras modernas eran perfectas para continuar la misión fundacional, reformar y guiar la sociedad desde la sombra, adaptándose a nuevos instrumentos de poder. La manipulación de elecciones, economías y conflictos bélicos se volvió parte de un juego más sofisticado. Cada intervención estaba cuidadosamente planeada, la propagación de ideas, el control de narrativas, la financiación selectiva y la influencia de líderes estratégicos eran herramientas que permitían a la orden alterar el curso de eventos globales sin revelar su presencia. Su poder residía en la coordinación invisible, en la capacidad de actuar en múltiples frentes simultáneamente, y en la paciencia para esperar que los cambios germinaran en el momento preciso. Cada resultado histórico podía interpretarse como casualidad, pero detrás de la cortina, la mano de la orden guiaba decisiones, manipulaba resultados y ajustaba planes conforme el mundo evolucionaba. Más allá de la política y la economía, la orden comprendió la importancia de la cultura, la ciencia y el entretenimiento como canales de influencia. Redes de contactos en cine, literatura, arte, investigación científica y medios de comunicación les permitían moldear percepciones, crear tendencias y difundir ideas sin intervención directa. Un libro, una película, una exposición científica o un programa de televisión podían ser vehículos para ideas sutiles que reforzaban la visión de la orden, fomentar pensamiento crítico,
cuestionamiento del poder, curiosidad intelectual, sobre todo, obediencia silenciosa a los principios éticos de la organización. La sociedad era moldeada no por fuerza, sino por percepción, conocimiento y narrativa estratégica. Sin embargo, la modernidad traía riesgos inéditos. Aparecían whistleblowers y filtraciones misteriosas, documentos filtrados, testimonios anónimos, fotografías o informes que sugerían la existencia de una red secreta. La orden debía adaptarse, cada filtración era analizada, contenida o manipulada para reforzar la leyenda de misterio sin poner en peligro sus operaciones. Incluso estas revelaciones parciales, aunque incompletas, contribuían a la imagen de omnipresencia de la orden, alimentando rumores y teorías que mantenían a la sociedad intrigada y temerosa de lo invisible. La estrategia se volvió más compleja, no bastaba con operar, era necesario gestionar la percepción de su propia existencia, convirtiendo las filtraciones en herramientas de control psicológico. El efecto acumulado de estos métodos era impresionante. La orden podía intervenir en la política global, influir en decisiones económicas y militares, guiar innovaciones científicas y culturales, y moldear la opinión pública sin que su existencia fuera oficialmente reconocida. Sus miembros, ubicados estratégicamente en empresas, gobiernos y medios, funcionaban como un organismo coordinado capaz de reaccionar a cualquier amenaza o oportunidad. La combinación de poder económico, influencia política, control cultural y manejo de la información convertía a la orden en un actor invisible con impacto tangible en la historia contemporánea. Mientras tanto, los mitos modernos sobre rituales, sociedades secretas y ceremonias místicas persistían. A pesar de la sofisticación tecnológica, la narrativa de lo oculto y lo arcano seguía siendo una herramienta de protección y fascinación. Los rumores de iniciaciones secretas en mansiones, reuniones nocturnas en ciudades globales o ceremonias en lugares remotos fortalecían la percepción de que la orden operaba más allá de la ley y del alcance humano. Estas leyendas alimentaban el misterio, asegurando que pocos osaran investigar demasiado cerca y que los curiosos, al final, se intimidaran ante la complejidad y la aparente omnipotencia de la organización. El siglo XX y comienzos del XXI marcaron una expansión de horizontes para la orden. Con tecnologías de comunicación avanzadas, corporaciones globales y organismos internacionales, la organización adaptó su estrategia ancestral a un mundo interconectado. Las redes de espías, las logias locales y los códigos cifrados del pasado se modernizaron. Correos electrónicos codificados, comunicaciones encriptadas y sistemas de análisis de información reemplazaron a pergaminos y mensajeros. Cada decisión era registrada, cada influencia cuidadosamente calculada, y cada resultado evaluado para futuras operaciones. La filosofía secreta seguía guiando cada movimiento, el conocimiento como poder, y la ética como límite imprescindible. De este modo, la conspiración moderna de la orden se consolidaba como una presencia invisible pero tangible en el escenario global. No solo sobrevivió a los cambios tecnológicos y políticos, sino que los utilizó para multiplicar su alcance. Cada gobierno, cada banco, cada corporación y cada medio de comunicación podía ser un canal para sus objetivos, aunque nadie pudiera señalar con certeza quién estaba detrás. La organización continuaba operando como un organismo distribuido y resistente, capaz de influir en el destino de naciones, moldear culturas y guiar revoluciones silenciosas sin que la mayoría del mundo fuera consciente de su existencia. La combinación de influencia política, económica, cultural y mediática, junto con la gestión de rumores y filtraciones, convirtió a la orden en un fenómeno casi omnipresente. Su poder residía no en la fuerza, sino en la estrategia, en la información y en la capacidad de anticiparse a los movimientos del mundo. Cada miembro, cada nodo de su red, actuaba como una célula de un organismo mayor, consciente de que sus acciones individuales tenían efectos que se extendían mucho más allá de lo visible. La conspiración moderna, por tanto, no era un mito ni una simple leyenda urbana. Era la culminación de siglos de expansión, vigilancia, infiltración y filosofía secreta.
La orden había aprendido a operar en un mundo donde la visibilidad podía ser peligrosa, y a usar el misterio como un escudo y un instrumento de influencia. Su legado no solo perduraba, sino que se adaptaba, asegurando que, en cada elección, en cada tratado, en cada innovación cultural o científica, su sombra silenciosa guiara el rumbo del mundo, manteniendo intacta la misión fundacional de conocimiento, ética y poder absoluto desde la invisibilidad. Con el advenimiento del mundo digital y la globalización, la orden enfrentó nuevos desafíos y oportunidades. Otros grupos clandestinos habían surgido, cada uno con su propia agenda y métodos. Y aunque ninguno igualaba la sofisticación histórica de la orden, su presencia obligaba a redefinir estrategias. Los enfrentamientos eran sutiles, sin batallas abiertas ni confrontaciones visibles, rivalidades entre logias, filtraciones selectivas, sabotajes encubiertos y maniobras de influencia eran las armas elegidas. Cada acción debía ser cuidadosamente medida, cualquier error podía exponer no solo a una célula, sino a toda la red global. Así, la competencia con otras fuerzas invisibles se convirtió en un arte de estrategia fina, donde inteligencia, paciencia y discreción eran más letales que la fuerza bruta. La tecnología digital se convirtió en un nuevo campo de poder. La orden adaptó su experiencia histórica en vigilancia y comunicación a la era de Internet y las redes globales. Sistemas de monitoreo, análisis de datos, criptografía avanzada y algoritmos predictivos permitían observar tendencias políticas, económicas y sociales en tiempo real. Mensajería encriptada y redes privadas aseguraban que sus comunicaciones internas permanecieran invisibles, mientras sus agentes digitales podían anticipar movimientos de gobiernos, corporaciones y líderes internacionales. La vigilancia masiva se transformó de un concepto rudimentario a un instrumento refinado, capaz de influir y prevenir conflictos antes de que surgieran, consolidando el control silencioso que la orden había ejercido durante siglos. Paralelamente, la orden comprendió el poder de la información pública y su manipulación. La propagación de teorías conspirativas, desinformación selectiva y rumores cuidadosamente diseñados se convirtió en una herramienta estratégica. No se trataba de caos sin sentido, sino de guiar la percepción colectiva, sembrar dudas, reforzar su leyenda, distraer a posibles adversarios y mantener a la sociedad dividida y cuestionando sus propios sistemas. Cada teoría viral, cada rumor sobre sociedades secretas o conspiraciones globales, funcionaba como un eco de la influencia invisible de la orden, reforzando el mito de omnipresencia y perpetuando la idea de que había fuerzas actuando desde las sombras que nadie podía controlar completamente. La simbología histórica de la orden se modernizó y se dispersó en lugares públicos, casi imperceptibles para el observador promedio. Monedas, edificios, monumentos e incluso infraestructuras urbanas contenían símbolos codificados que hablaban únicamente a quienes comprendían su significado. Estas marcas funcionaban como recordatorios internos, códigos de comunicación y señales de presencia, una constancia silenciosa de que la orden no solo sobrevivía, sino que estaba activa en cada rincón del mundo moderno. La mezcla de tradición y modernidad consolidaba su identidad, siglos de rituales, filosofía y estrategia adaptados a un contexto global y digital. Aun con todo este poder, la orden nunca dejó de debatir sobre la ética de su intervención global. Los miembros más antiguos y experimentados cuestionaban hasta qué punto era legítimo influir en el destino de naciones y sociedades, incluso con la intención de preservar estabilidad, conocimiento y progreso. La filosofía secreta seguía siendo su guía. El conocimiento como poder absoluto debía ir acompañado de responsabilidad ética, y cada acción debía ponderarse considerando sus efectos en generaciones futuras. Estas discusiones internas, a veces intensas y prolongadas, fortalecían la organización. Aseguraban que la red no se convirtiera en un simple mecanismo de manipulación sin conciencia, sino en un organismo reflexivo, capaz de equilibrar ambición, ética y estrategia. En este contexto, la orden seguía consolidando su influencia, sus miembros operaban en gobiernos, bancos, corporaciones, medios de comunicación y plataformas digitales,
coordinando acciones con precisión milimétrica. Su presencia se manifestaba en cambios sutiles en políticas, fluctuaciones de mercados, decisiones estratégicas y en la manera en que las sociedades percibían la información. La combinación de vigilancia digital, manipulación informativa, simbología codificada y reflexión ética convirtió a la orden en un poder invisible capaz de guiar la historia, sin necesidad de visibilidad. A lo largo de los años, su capacidad de adaptación y reinvención aseguró que la leyenda de la orden persistiera. Los enfrentamientos con otros grupos, el uso de tecnología avanzada, la gestión de desinformación y la ética interna demostraban que esta sociedad secreta no era simplemente un vestigio del pasado, era una fuerza viva, activa y consciente de su poder, capaz de actuar en un mundo cada vez más complejo y conectado. Su influencia, aunque invisible, moldeaba la realidad cotidiana de millones de personas, afectando decisiones, movimientos y percepciones de manera que solo los iniciados podían comprender completamente. En definitiva, la orden moderna representaba la culminación de siglos de estrategia, conocimiento y filosofía, un organismo invisible, adaptativo y omnipresente, capaz de intervenir en gobiernos, economía, cultura y tecnología mientras preservaba su secreto. Cada símbolo oculto, cada mensaje encriptado y cada acción silenciosa contribuía a una red que trascendía fronteras y generaciones, consolidando su legado como custodio del conocimiento, guía de la historia y guardián del equilibrio ético en la sombra. A través de los siglos, la orden nunca perdió de vista su propósito fundacional: comprender el mundo y moldearlo desde la sombra, siempre con la filosofía como brújula. Esta filosofía, transmitida de generación en generación, servía no solo como un código interno de conducta, sino como una guía para las futuras generaciones de miembros. Cada ritual, cada símbolo, cada documento cifrado contenía capas de significado que enseñaban paciencia, estrategia y ética. Era un mapa invisible que instruía a quienes lo seguían a pensar más allá de los límites inmediatos, a valorar el conocimiento como un poder que debía ejercerse con prudencia, y a recordar que la verdadera fuerza reside en la capacidad de influir sin ser visto. Con el tiempo, esta filosofía evolucionó para enfrentar un dilema constante: cómo equilibrar el secreto con la responsabilidad social. La orden comprendía que actuar desde la invisibilidad ofrecía poder y protección, pero también requería discernimiento sobre cuándo intervenir y cuándo abstenerse. Cada decisión era un cálculo cuidadoso de consecuencias. Alterar una economía podía salvar miles de vidas, pero también arriesgar la estabilidad de sociedades enteras. Filtrar información podía generar conciencia crítica, pero también desatar caos. La habilidad de medir, ponderar y actuar con ética se convirtió en la verdadera prueba de la madurez de la orden, y en su principal legado, mostrar que el conocimiento sin responsabilidad puede ser destructivo, mientras que el equilibrio entre ambos genera transformación positiva. Incluso en la modernidad, la influencia de la orden permaneció intangible pero decisiva. No se trataba de gobiernos que pudieran señalarla, ni de corporaciones que la reconocieran oficialmente, sino de la huella silenciosa que dejaba en la política, la economía y la cultura global. Ideas, normas, valores y tendencias eran modeladas en secreto, de manera que la sociedad crecía y evolucionaba guiada por principios invisibles. Cada evento histórico, cada innovación cultural o científica, podía ser parcialmente atribuido a la intervención de la orden, aunque la mayoría de la humanidad permaneciera inconsciente de ello. Su poder no se manifestaba en el dominio abierto, sino en la capacidad de moldear realidades desde la discreción y la estrategia. Para la orden, la humanidad misma se convirtió en un escenario de pruebas y experimentos discretos. La historia, los conflictos, los avances científicos y tecnológicos, e incluso los movimientos sociales, eran observados y a veces guiados para comprender cómo evolucionaban las sociedades, cómo se adaptaban a cambios y cómo respondían al conocimiento y al poder. Estos experimentos no eran crueles ni arbitrarios, buscaban medir el impacto de decisiones estratégicas, identificar patrones de comportamiento y optimizar intervenciones futuras. Cada acción, por pequeña que fuera,
Contribuía a un entendimiento más profundo de la humanidad y a la mejora silenciosa de sus sistemas sociales y culturales. A medida que avanzaba la ciencia, la orden adaptó su enfoque hacia nuevas tecnologías emergentes. La inteligencia artificial ofrecía posibilidades para anticipar comportamientos, analizar enormes cantidades de información y simular escenarios globales de manera inédita. La biotecnología permitía comprender y actuar sobre la salud y el bienestar humanos con precisión antes inimaginable. Las fuentes de energía avanzada ofrecían la oportunidad de influir en el desarrollo industrial y urbano de manera sostenible y estratégica. Cada una de estas herramientas fue cuidadosamente evaluada y, cuando se consideró apropiado, incorporada a las operaciones de la orden, siempre con la ética y la filosofía como guía para evitar abusos de poder. El legado de la orden se consolidaba así en dos niveles, tangible e intangible. Tangible, en la forma de símbolos, documentos, rituales y redes de comunicación que se transmitían a cada generación de miembros; intangible, en la influencia silenciosa que moldeaba la política, la economía, la cultura y la percepción humana en todos los rincones del mundo. La combinación de ambos aseguraba que la organización no solo sobreviviera a los cambios de época, sino que continuara guiando discretamente el rumbo de la historia, siempre desde la invisibilidad, siempre desde la ética y el conocimiento. En la visión de futuro de la orden, la filosofía se mantenía como la estrella polar, el conocimiento como poder absoluto, la ética como límite imprescindible y la discreción como instrumento de supervivencia y eficacia. Cada nueva generación de miembros recibía esta herencia, entrenada para evaluar riesgos, anticipar cambios y actuar con sabiduría. La orden enseñaba que el secreto no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para preservar la capacidad de influencia positiva, y que la responsabilidad social debía guiar cada intervención, incluso la más mínima. De esta manera, la humanidad se convirtió en un laboratorio de evolución social, cultural y tecnológica, observado y, en ocasiones, guiado por una red de individuos comprometidos con la custodia del conocimiento y la preservación de la ética. Cada conflicto, cada avance y cada decisión política era observado bajo la lente de la orden, no para dominar por el dominio mismo, sino para asegurar que la historia avanzara de manera que equilibrara libertad, razón y progreso. La invisibilidad, lejos de ser un obstáculo, se transformaba en la mayor fortaleza de la organización. Permitir que la humanidad creciera y evolucionara sin sentir la presión de un poder externo, aunque siempre bajo su influencia silenciosa. La expansión hacia tecnologías avanzadas reforzó esta capacidad. Inteligencia artificial, biotecnología y energía avanzada ofrecían no solo control y previsión, sino también la posibilidad de crear estructuras de soporte para la sociedad global, mitigando crisis, anticipando problemas y mejorando la calidad de vida sin necesidad de intervención pública directa. La orden aprendió a actuar como un guardián discreto, un estratega ético que guiaba los sistemas complejos del mundo desde la invisibilidad, usando el conocimiento para mantener equilibrio y fomentar progreso. Al final, el legado de la orden se consolidaba como una historia de paciencia, estrategia y filosofía. Siglos de aprendizaje, adaptación y reflexión habían creado una fuerza capaz de guiar el mundo sin ser vista, de moldear la historia sin ejercer dominación evidente, y de mantener la ética y el conocimiento como pilares de toda acción. Cada símbolo, cada red, cada intervención ética y cada tecnología adoptada formaba parte de un tejido invisible que conectaba generaciones, territorios y culturas en un sistema de influencia cuidadosamente calibrado. La visión final de la orden, proyectada hacia generaciones futuras, era clara: actuar con sabiduría, ética y discreción, preservar el conocimiento y transmitirlo como legado, guiar a la humanidad sin imponerla, anticipar el futuro sin sacrificar principios, y aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para equilibrar poder, progreso y responsabilidad. Cada miembro era consciente de formar parte de algo mayor, de ser custodio de una filosofía y un poder que trascendían tiempo, fronteras y sociedades, asegurando que la historia del mundo continuara bajo la mirada silenciosa de quienes entienden que el verdadero poder reside en la inteligencia ética,
la estrategia paciente y la invisibilidad consciente. De esta manera, la orden se proyecta hacia el futuro como un organismo vivo, adaptable y reflexivo, cuya sombra sigue moldeando la política, la economía, la ciencia y la cultura global, mientras su filosofía guía a generaciones de miembros a equilibrar secreto y responsabilidad, conocimiento y ética, poder y discreción. El mundo moderno, con sus tecnologías avanzadas y sus complejidades sociales, se convierte así en un escenario donde la orden sigue actuando, invisiblemente, como arquitecto silencioso de la historia, custodio del conocimiento y guardián del equilibrio entre libertad y control, progreso y ética. Con el paso del tiempo y la expansión de la civilización humana hacia horizontes cada vez más amplios, incluso más allá de la Tierra, surgieron rumores de conspiraciones interplanetarias y de planes que trascendían fronteras nacionales y planetarias. Algunos hablaban de influencias secretas en programas espaciales, exploraciones científicas y alianzas internacionales, insinuando que la orden había extendido su red mucho más allá de lo imaginable. Las teorías sobre su alcance interplanetario se mezclaban con los rumores históricos, creando un imaginario en el que la humanidad ya no era solo un tablero de ajedrez terrestre, sino un escenario en el que la sombra de los Illuminati podía proyectarse incluso sobre mundos lejanos y colonias futuras. Este misterio se alimentó y amplificó en la cultura popular y la literatura. Películas, novelas, series de televisión y cómics romantizaron su existencia, transformando a la orden en símbolos de poder absoluto, conocimiento prohibido y control invisible. La narrativa de héroes y villanos ocultos en sociedades secretas capturó la imaginación colectiva, mezclando hechos históricos con ficción y convirtiendo a los Illuminati en un icono cultural que representa tanto temor como fascinación. Cada historia, cada mito y cada rumor reforzaban la percepción de que la orden operaba más allá del tiempo, mezclando realidad y leyenda de manera casi indistinguible. La frontera entre mito y realidad se volvió cada vez más difusa. A medida que la tecnología avanzaba, la información se multiplicaba y la sociedad se globalizaba, las historias sobre conspiraciones y poderes ocultos encontraban terreno fértil. Algunos creían que los Illuminati controlaban gobiernos, economías y tecnologías, mientras otros los veían como guardianes del equilibrio, velando por la estabilidad del mundo sin revelar su existencia. Esta ambigüedad era deliberada, la orden comprendía que el poder absoluto no necesita demostrarse, y que el misterio, el miedo y la fascinación fortalecen la influencia incluso cuando nadie puede señalar su existencia concreta. La eterna pregunta persistía: ¿eran realmente manipuladores del destino global o simplemente guardianes del orden y del conocimiento? La filosofía de la orden sugiere que la respuesta puede ser ambas cosas, dependiendo del punto de vista. Para la mayoría, son conspiradores invisibles; para los iniciados, son custodios de principios éticos y guardianes del equilibrio. Esta dualidad, intencionadamente cultivada, permitió a la orden operar a través de los siglos sin ser destruida ni completamente comprendida, manteniendo su legado y asegurando que la humanidad continuara su evolución bajo su influencia silenciosa. El cierre épico de esta historia revela que, aunque los siglos pasen y las sociedades cambien, los Illuminati permanecen invisibles, y su legado persiste intacto. La búsqueda del conocimiento, la ética, la influencia y el poder continúa, no como un acto de dominación visible, sino como una red silenciosa que moldea la historia, guía decisiones y protege los principios fundamentales de la civilización. Su historia es un testimonio de paciencia, estrategia y filosofía, un recordatorio de que el verdadero poder puede residir en la invisibilidad, y que la búsqueda del conocimiento y la responsabilidad ética nunca termina. En la sombra, los Illuminati siguen presentes, observando, guiando y asegurando que el equilibrio entre secreto, poder y sabiduría continúe para las generaciones futuras, mientras la humanidad avanza hacia territorios desconocidos y horizontes aún no conquistados. Y así llegamos al final de este relato. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las palabras. Espero que hayas disfrutado la historia tanto como yo al compartirla contigo.
Recuerda que en la biblioteca siempre habrá un nuevo mundo que descubrir, una voz que escuchar, un eco que revivir. Hasta la próxima, y que tengas muy buenos días, tardes o noches. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir explorando juntos más relatos.